Aunque cada vez se habla más de liderazgo en las empresas, la realidad es que todavía queda mucho trabajo por hacer para dejar de improvisar cuando se trata de dirigir personas. A diario vemos equipos que cumplen objetivos, pero operan desde la presión, el desgaste, el silencio y la falta de conversaciones honestas. Y muchas veces esto no ocurre por falta de talento, sino porque a quienes lideran nunca se les enseñó cómo hacerlo. El liderazgo no es solo coordinar tareas ni alcanzar resultados, es crear las condiciones para que las personas puedan trabajar bien, crecer y sostener el trabajo en el tiempo. Hoy, en Responsabilidad Social con Tenedores, hablaremos de liderazgo en la vida real, el que se vive en las empresas, con presión, conflictos y decisiones difíciles. Para ello entrevistamos a Vega Santos, quien presenta su primer libro, Liderar en la vida real, una guía práctica para aprender a liderar equipos más allá del discurso. Quédate con nosotros porque este episodio te interesa si hoy lideras o estás a punto de hacerlo. Bienvenidos a Responsabilidad Social con Tenedores. Hoy tenemos un episodio especial porque por primera vez Vega Santos, quien normalmente está del lado del micrófono aportando valor y conduciendo, hoy se sienta como invitado. Y sí, esto se siente raro para ella, para mí y para ustedes, pero también se siente bien porque este podcast es su casa. La razón es sencilla. Vega acaba de publicar su primer libro, Liderar en la vida real, una guía práctica con 25 situaciones concretas y 75 prácticas para liderar equipos cuando la vida real pega, con presión, conflicto, cansancio, urgencia y ese ruido que a veces no se dice pero se siente. En este episodio vamos a hablar de lo que casi nadie nos enseña: cómo liderar sin improvisar, cómo construir equipos más capaces y cómo pasar del discurso a la práctica. Si estás liderando o te acaban de ascender, este episodio te va a caer como anillo al dedo. Vega, ¿cómo estás? Bienvenido a Responsabilidad Social con Tenedores. Hoy estás en una posición diferente a la habitual en la que siempre estás, en la que siempre aportas valor, en la que siempre estás acompañándonos, porque ahora estás como invitada del podcast, no como conductora, y esto a lo mejor puede ser demasiado extraño tanto para ti, para mí y para nuestros escuchas, ¿cierto? Pero bienvenida a este que es tu casa, es tu podcast, y pues muchas gracias por estar aquí hoy en este episodio especial de Responsabilidad Social con Tenedores. Muchas gracias. Pues la verdad que sí, estoy muy emocionada, César, porque lo que tú dices, hoy llevo un rol distinto, muy emocionante, porque qué mejor que presentar mi libro y hablar de liderazgo aquí en mi casa y siendo entrevistado por ti. Espero que, bueno, poder transmitir toda la información referente a mi libro, que llegue a muchas personas, que entiendan el propósito, que entiendan los principales motivos que me han llevado a escribirlo. Y bueno, pues cuando quieras. Sí, Vega, y es que, amigos, escuchas lo que pasó en este periodo de descanso que hemos hecho en el podcast. Ha sido muy interesante. De entrada quiero adelantarles que pues vienen unos cambios, pero en otro episodio podemos hablar mucho de eso. Pero algo muy especial que sucedió es que Vega publicó su primer libro, que pueden ustedes encontrarlo en Amazon y les vamos a dejar el enlace en la descripción del podcast. Pero primero quiero preguntarte, Vega, ¿cuál es el nombre del libro? ¿Cómo lo bautizaste? Esta es tu primera publicación, ¿cierto? Entonces, cuéntanos lo más básico del libro antes de que comencemos con la entrevista ya de manera formal. Sí, mira, el libro se titula Lidera en la vida real. Y lo que yo he tratado de recoger son 25 situaciones concretas, muy prácticas, y 75 prácticas asociadas a esas situaciones que te permiten llevar a cabo liderazgo de equipos en la vida real. Entonces, el fin último es tratar de darle al lector
pues una guía práctica para que sea capaz de liderar con impacto, con unas herramientas muy sencillas que pueden ser trasladadas a sus contextos. Esa es un poco la pretensión. Y los motivos que me han llevado a escribirlo son varios, ¿no? Pero, por ejemplo, te puedo destacar uno, la gran pasión que siento por el trabajo, el desarrollo del liderazgo como una habilidad. Lo he hecho en consultoría, sabes que lo hago como coach, lo hago también porque es el tema de la tesis de mi doctorado. Y pues es fruto de esa experiencia académica, de esa investigación académica, pero también de la experiencia trabajando con personas y desarrollando habilidades en líderes y siendo consciente de situaciones concretas a las que se enfrentan habitualmente. Ese es un poco, ha sido el porqué, César. Sí, y pasa algo curioso. Bueno, de entrada quiero decirle a nuestros oyentes que el libro está increíble. Y esto no lo digo solo porque seamos amigos, porque seamos compañeros de proyectos, de podcast. Realmente es un libro increíble, buenísimo, porque responde a algo, y así yo lo viví incluso en su momento, muy importante, y es que nadie nos capacita para ser líderes, nadie. Conseguimos ascensos o tenemos que liderar un equipo, un proyecto en nuestro trabajo, en nuestra empresa, y nos enfrentamos justamente a eso. Y no hay alguien que nos diga cómo hacerlo. Y tu libro justamente yo lo veo como una guía práctica que responde a esas situaciones que suceden en la empresa hoy en día, en el negocio, en la organización de hoy, pero sobre todo no con modelos ajenos a la cultura hispana, a la cultura latina, a la cultura española. O sea, tomas justamente lo que sucede en la empresa latinoamericana, en la empresa española, y eso es bastante valioso porque estamos acostumbrados más bien a libros o modelos que vienen de pues otras culturas, otras situaciones y que no se asemejan a la nuestra. Y dicho todo esto, quiero empezar a preguntarte eh, ¿cómo es que, cómo defines el liderazgo hoy? Porque también pasa algo curioso. A lo largo de todo este tiempo que hemos emitido el podcast, nunca hemos hablado de liderazgo, ¿sí? Entonces, vale la pena, y como siempre digo yo, empecemos por lo más obvio quizás, pero que nunca debe de obviarse, ¿no? ¿Cómo defines hoy en día el liderazgo, Ben? Mira, hoy día liderar es ayudar a que las cosas funcionen bien, a que el trabajo suceda bien, no que ocurra rápido, ¿no? Que ocurra bien. Es darle claridad a las personas cuando hay cierto nivel de ruido en las organizaciones, ¿no? Es saber tomar decisiones cuando estás en un contexto complicado, ambiguo. Es ser capaz de mantener o de sostener conversaciones que son complicadas y que normalmente tratan de evitarse. Es ser consciente de que los buenos líderes no tienen todas las respuestas. Es saber hacer pensar al equipo. Y bueno, un poco también vinculado a la palabra liderazgo, está como muy relacionada con conceptos que son otra cosa. Por ejemplo, mandar, ordenar, dirigir no es liderar. Coordinar tareas tampoco es liderar, aunque es una parte imprescindible del rol. Cumplir objetivos tampoco es liderar, ¿no? Porque, pues bueno, tristemente muchas veces hay resultados que se consiguen a través de coacción a las personas o de generar miedo a las personas, a los colaboradores en las organizaciones, resultados que se consiguen a base de desgaste de las personas, lo del desgaste es muy importante, o de silencios. Eso es otra cosa, eso es control, eso es presión, pero liderar es sobre todo hacer a las personas más capaces. Sí, claro, y de hecho eso te iba a preguntar, ¿cuál era la diferencia entre
entre liderar con mandar, coordinar, cumplir objetivos, pero incluso el mandar muchas veces, sobre todo aquí en México, tiene la connotación de imponer, ¿sabes? E incluso hasta Sí, imponer y pensamos en el jefe tóxico que levanta la voz, que grita, que hasta escupe al hablar, ¿no? sí. Y es muy importante justamente que definamos qué no es y qué sí es, ¿no? Pero también hay un tema cultural seguramente en esto de liderar, ¿no? Hay un tema cultural y hay un tema relacionado con la confusión que existe entre lo que es liderar, lo que es mandar, lo que es coordinar, lo que es cumplir con objetivos, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con mandar es la forma más rápida de entender las cosas, ¿no? Yo hago o yo digo y tú haces, ¿no? Y además porque es una forma muy sencilla de ver resultados a través pues de números, de entregables, ¿no? Pero sin embargo hay una cuestión y tiene que ver también con esta cultura de la que me hablas, que no se ve tanto y es cuando a través de este tipo de comportamientos, cuando se confunde liderar con mandar, por ejemplo, no se ve tanto que lo que hay detrás es falta de confianza, fricciones, roces, inseguridades, conversaciones pendientes que nos guardamos, ¿no? Falta de seguridad a la hora de hablar y que muchas veces queda fuera pues, de nuestro radar. Y es que el tema es, o la cuestión es que a nivel cultural, en muchas empresas se sigue premiando por encima de todo el resolver rápido, ¿no? Aunque en el camino arrastres conversaciones, personas. Entonces, al final del día, lo que aprende la gente es que liderar es empujar, press, press, push, push, ¿no? Y pues sí, porque podemos hablar de que existen muchísimos estilos de liderazgo y el liderazgo cuando empujas en cierta medida que las personas cumplan pendientes, pues sí sirve para determinados contextos organizacionales y te sirve durante un lapso de tiempo determinado, te sirve un ratito, pero al final del día, a la larga, a largo plazo, no construye equipos sólidos y te termina pasando factura. Y esto fue lo que te llevó a decir, necesitamos hablar de liderazgo, pero sobre todo necesitamos hablar de liderazgo en la vida real. Claro, porque la vida real, pues no es lo que. La vida real es complicada, en la vida real hay presión, en la vida real hay errores, hay tensiones entre compañeros, a nivel jerárquico, la gente está cansada, muchas veces llevamos nuestros problemas personales a nuestros trabajos, es que somos un todo, somos holísticos. Entonces, pues hay un conflicto, ¿no? Y entonces ahí es donde ves que el liderazgo realmente pues es una práctica, no solamente un discurso. Entonces yo lo que he querido ha sido un poco ver o hacer entender que eh, cuando hablas de liderar, hablas de situaciones concretas, ¿no? Eh, las personas están rebasadas, los jefes están rebasados, nadie se atreve realmente a señalar los problemas y eso son situaciones que nos encontramos en la vida real, ¿no? Por eso, de ahí lo del título. Ya, sí, lo entiendo perfectamente y justamente por eso yo mencionaba que tu libro es una guía muy práctica sobre estas situaciones en particular, sobre estas prácticas que tú propones para poderlas abordar. Eh, y es algo que, sin duda, de haber tenido ese libro hace unos años, hubiera evitado muchos problemas, porque también la cultura latina, quizás, o en particular la mexicana, a veces es la de evitar el conflicto, pero el conflicto no significa un pleito o una discusión, Exacto. significa conversar, ¿no? Y a Uh veces -huh. la conversación puede ser incómoda, pero se debe de dar en todos los ámbitos de la vida Uh -huh. y es importante que sepamos hacerlo y liderarlas, ¿no? Ahora, eh, eh, ¿cuál es la escena
que se repite en las empresas, en las organizaciones, y por qué es tan común en cuanto al liderazgo? Mira, hay muchas escenas, ¿no? Que podemos ver de forma repetitiva, pero hay una que seguro que a los oyentes les va a gustar mucho porque la van a reconocer. Entonces, es cuando las cosas salen bien. Cuando las cosas salen bien, cuando el equipo cumple. Sí, pero ¿a qué coste? ¿No? El equipo se sigue manteniendo, todo sigue operando normal, pero hay muchísima tensión debajo. Nadie dice lo que piensa, nadie dice lo que siente. Hay conversaciones incómodas que no nos contamos, que no nos decimos, que se van posponiendo. Y pues sí, las cosas salen, pero se trabaja con esta sensación de que pues algo no está bien, no hay tiempo para hablar. La urgencia muchas veces culturalmente es una norma y cuando a mí me ha tocado ver empresas que viven en una urgencia perpetua, constante, o sea, es como el leitmotiv, siempre están viviendo en una urgencia. Lo que nos caracteriza como personas, o sea, lo que es más humano en nosotros, pues se posterga. Todo lo que tiene que ver con acuerdos, con dar retroalimentación, con dar feedback, pues es inexistente. Y entonces, pues lo que digo, lo que comentaba antes, a corto plazo a lo mejor las cosas salen, pero a largo, ¿qué tenemos? Rotación, conflictos serios entre personas, equipos que ya no son creativos, que no proponen, que están desgastados, ¿no? Cansados. Sí, claro. Entonces, el problema no es técnico o incluso de proceso, sino pues, lo que es un problema profundamente humano. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Ujú. Pues mira, tener procesos es más que razonable. De hecho, yo los vengo trabajando mucho tiempo. Pero muchas veces los procesos ya no es una cuestión, no salen porque las personas no estén capacitadas, sino porque debajo de todo lo que subyace es un miedo muy profundo a decir cómo son las cosas, a expresarse, a ser propositivos, a proponer cambios, nuevas ideas. Estamos muy confusos, ¿no? La gente tiene como mucha falta de confianza. Entonces, pues sí, está muy claro, los procesos ayudan, pero si las personas no nos sentimos seguras, cómodas hablando, el problema deja de ser cómo hacemos las cosas, ¿no? El problema ya pasa a ser cómo estamos trabajando juntos y si esto es sostenible a largo plazo. Ya, perfecto. Y en este sentido, ¿qué te gustaría que reconociera alguien al abrir el libro? Pues mira, que se identifique, ¿no? Por ahí algunos buenos oyentes, perdón, lectores del libro ya me han escrito y me han dicho, oye, mira, a mí esta situación me ha impactado o me ha resonado, ¿no? Eso, que la gente diga, pues esto me está pasando. Es que no sé cómo dar retroalimentación sin dañar a las personas. Es que me han ascendido y ahora veo que mi trabajo también implica un contacto emocional con las personas, ya no tanto es tareas, ¿no? Es eso, que la gente se sienta reconocida porque muchas personas viven estas situaciones muy comunes. Vamos, muy comunes no, sino como si fuera algo muy personal que solo les afecta a ellos, pero realmente no es así, es una dinámica que es bastante común en las personas, en las organizaciones, a todos los niveles, técnicos, gerentes, dirección, etcétera, etcétera. Sí, de acuerdo. Y cuando uno se adentra en el libro, nos encontramos con un concepto que a mí en lo personal me llamó mucho la atención y me gustaría que nos ayudaras a definirlo. El jefe improvisado. ¿A qué te Sí. refieres con el jefe improvisado? Y pareciera que todos hemos sido alguna vez jefe improvisado. Ajá. Pues mira, un jefe improvisado es aquella persona que llega a tener este rol de líder y no está preparado.
¿no? No es porque no sea, o sea, no porque no sea capaz o sea mala gente, mala persona, aunque fíjate, el otro día leía una entrevista de Warren Buffett y decía que un buen líder siempre tiene que ser una buena persona. Y la verdad que estoy muy de acuerdo, ¿no? Con eso que dice. Un buen líder siempre tiene que ser una buena persona. Entonces es eso, no es una cuestión de ser incapaces, sino porque en este momento a lo mejor creen que liderar es hacer lo mismo pero con más personas. Y no, no es eso, es otra cosa. Ya es saber tomar decisiones difíciles, es saber marcar límites, sostener límites, manejar el conflicto, tener conversaciones que construyen acuerdos. Y el tema está que cuando nadie te entrena en eso, pues lógicamente improvisas y a veces sale mal y otras veces sale bien, pero normalmente si no hay un trabajo detrás, si nadie te entrena para eso, es inevitable que las cosas no salgan bien. Sí, claro, pero bueno, también en el podcast luego hemos dicho, ¿no? Que la improvisación es casualidad y que una segunda vez que te salga bien, nunca pasa, ¿no? Te puede salir bien una primera vez, pero nunca una segunda vez. Y acabas de mencionar algo muy importante, o sea, los jefes sin preparación. ¿Por qué, o los líderes sin preparación, mejor dicho, por qué entonces es tan común llegar al liderazgo sin haber sido preparados? Porque las empresas se jactan de que capacitan a sus colaboradores, pero, pero no los enseñan a ser líderes, o lo que les Exacto. enseñan es muy poco, ¿no? Sí, exacto, ya has dado con una piedra en el zapato. La gente piensa que porque la persona ya ha sido súper buen ejecutor, muy técnico, el mejor técnico del mundo, eso se traduce directamente en tener capacidad para liderar, pero no. Hay muchos casos de técnicos que les ascienden como jefes, sufren muchísimo en ese camino. Y precisamente eso, porque no les acompañan, no les capacitan, ¿no? Entonces, agarran los equipos y a la suerte, suerte ahí, te las apañas a liderar buenamente como puedas. Claro. Vega, ¿y por qué los equipos seguros, escuchados y respetados funcionan mejor? Aquí ya, mira, esto no tanto tiene que ver con liderazgo, sí tiene que ver con liderazgo, porque existe una relación directa entre la capacidad de liderar y la capacidad de generar espacios de seguridad psicológica, que es por lo que me preguntas tú, ¿no? Estos equipos seguros. Eh, Estos espacios que no son, o sea, no te imagines una caja ni una habitación, ¿no? Cuando hablas de un espacio. Imagínate como un espacio emocional. Yo creo que esa es la mejor definición. Un espacio emocional donde tú, pase lo que pase, puedes hacer preguntas, te sientes cómodo, no te van a decir, ay, qué güey, ¿no? O qué tonto por hacer esta pregunta, o vaya error que ha cometido. No, muchas veces los errores se tienen que ver desde el punto de vista de pues no condenarlos, ¿no? No satanizar un error. Un error es algo que nos permite aprender para mejorar, ¿no? Y lo que pasa es que muchas veces la gente, cuando llega a puestos de liderazgo, equivoca términos, ¿no? Generar este espacio emocional lo confunde con, por ejemplo, ser blandito, porque le das espacio a que las personas se expresen con libertad, sus miedos, sus preguntas o sus errores. Y nada más lejos que eso, ¿no? Son lugares, espacios emocionales donde tú permites que las personas aprendan muchísimo más rápido. Claro, claro, sí. Entre más se dé la conversación, mejor se llegará a los objetivos, ¿no? O habrá un mejor desempeño en el equipo. Vega, ahora hay algo que hemos escuchado millones de veces, pero, o sea, no miento cuando digo que son millones de veces, que es esta frase: poner a las personas en el centro. Le escuchamos cuando nos referimos a clientes, lo escuchamos cuando nos referimos a los colaboradores, ¿no? Al cliente interno de la empresa, de la organización. Sí. Pero ¿qué delata quien dice hacerlo, pero en realidad no lo hace?
¿sabes? O sea, Es cierto, como que últimamente se lleva mucho, ¿no? Poner a las personas en el centro del negocio. Se escucha mucho y, pues es como muy grandilocuente porque todas las empresas dicen, no, para nosotros lo más importante son las personas, las ponemos en el así centro del es. negocio. Bueno, vamos a ver, porque a ti lo que te delata son los detalles. ¿Sí me explico? Es decir, em, decir que es una empresa, una cultura de puertas abiertas, ¿no? Pero no se acepta a quien habla cuando algo le molesta, ¿no? O decir que somos una empresa que apuesta por el bienestar, pero a la hora de la verdad tienen unas jornadas de trabajo muy largas, no permiten la conciliación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué bienestar estás hablando, no? En tu misión, en tu visión, en tus valores. Decir que la cultura de tu organización se caracteriza por ser una cultura del aprendizaje, pero luego a la hora de la verdad, a los colaboradores que cometen errores, pues les humillas, ¿no? O les... No tanto la humillación, yo tuve un caso de una empresa aquí en México que no era tanto la humillación, sino practicaban mucho la ironía por detrás, ¿no? Como la ironía, como esta parte de sátira de no te humillo, pero me río un poquito de ti, ¿no? Entonces, pues eso no es una cultura del aprendizaje. Por eso, un poco con tu pregunta, ya no tanto es lo que tú declaras en tu misión, en tus valores, sino lo que se vive. Ahí es donde se ve, ¿no? Ahí es donde están las prácticas, en cómo se te trata, qué es lo que se decide, qué se corrige, qué no se corrige, qué se premia, etcétera, etcétera. Claro. Oye, al principio de la entrevista mencioné justo cómo hay diferentes discursos, ¿no? Por ejemplo, está el discurso que es más motivacional y luego viene en cuanto al liderazgo, ¿no? Y luego está el otro discurso que es un poco institucional, basado en modelos eh, extranjeros, ajenos a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura y demás. ¿Qué diferencia encontraste frente a otros discursos de liderazgo? Bueno, pues cuando hablas de discurso, ¿no? Cuando hablamos de discursos, pues suelen estar o los podemos encontrar mejor en contextos que están más institucionalizados. A ver, me explico, donde existen reglas más claras o jerarquías que son menos personalistas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica en general se trabaja mucho con jerarquías que son muy fuertes, ¿no? O con mucha informalidad organizacional. Hay muchas empresas familiares también, ¿no? Y con una parte que tú has mencionado al inicio, que es este tema que tiene que ver un poco con la idiosincrasia de evitar el conflicto de forma directa, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es una principal diferencia que yo encuentro. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitas aterrizar exactamente cuál es tu formato de liderazgo, ¿no? No es tanto en este caso hablar de contextos, sino como hablar de los retos reales a los que se enfrentan las organizaciones y pues muchas veces así son. Claro, quiero pasar a platicar un poco sobre cuál es el verdadero rol del líder, porque muchas veces también se entiende que al asumir un liderazgo, asumes la responsabilidad de tú tener la culpa de todo lo que pase ahí, ¿no? Eh, es decir, asumir responsabilidad no es asumir culpa. ¿Por qué es Ujú. tan importante aclararlo, Vega? Pues mira, porque al final la gente o los líderes se cargan en su espalda la responsabilidad y se sienten culpables de absolutamente todo. Y eso también rompe mucho a las personas, ¿no? Y esto suele ser, o esta parte de la culpa, lo que al final del día lo que lleva pues es a un proceso de estar siempre a la defensiva, ¿no? O de paralizarte.
Seguro que en muchos ahora mismo tienen en la mente líderes, gerentes, técnicos, ¿no? Que ostentan cierto cargo de liderazgo, que cuando vas a preguntarles algo o a decirles algo o a hacerles alguna proposición, pues como que siempre están a la defensiva o nunca toman decisiones, están paralizados porque ellos también rinden cuentas a alguien más. Entonces, en lugar de culpa podemos hablar de responsabilidad, ¿no? Responsabilidad en el sentido de que sucede algo en la organización, esto está pasando, entonces, ¿cuál es mi margen de acción para poder resolverlo? No significa que respecto a esta situación que está pasando tú tengas que cargues con todo, pero tampoco es una cuestión de decir esto no es mi problema, ¿no? Entonces es como una posición muy asertiva, muy adulta, de decir, esta es la situación, yo me hago cargo, pero no es un castigo personal, no estoy a la defensiva y no me paralizo, no bloqueo y permito a las personas del equipo que fluyan en la generación de sus actividades. Vega, acabas de plantear algo que yo creo que sucede mucho en la empresa, bueno, sobre todo yo creo que en las empresas familiares, en las pymes, ¿no? Que es que realmente no hay liderazgos, porque más bien los líderes que tienen que rendir cuentas a otras personas funcionan más como mandaderos que como líderes, ¿no? Y Sí. sí, no hay toma de decisiones porque todo se debe consultar y entonces se vuelven como un canal para llevar la información al líder arriba y ya, pero no hay liderazgo, ¿no? Exacto, exacto. Así, Así oh, sucede. sí, y qué pena. Pero eh, quiero hablar de un concepto. Tu libro tiene algunos conceptos que me resultan muy interesantes, ¿no? Digo, todo el libro es muy relevante, la verdad, y el hecho que lo hayas escrito como guía, con prácticas, con acciones muy específicas, lo hace todavía más valioso, ¿no? Pero Sí. hablas de actuar con intención. Ujú. ¿Qué significa esto aplicado del liderazgo cotidiano, liderazgo que vivimos en la vida real? Ujú. Pues mira, es que la palabra intención la puedes sustituir a lo mejor por otras palabras que te resuenen más. Por ejemplo, conciencia. Actuar con conciencia, actuar con determinación. Ser líderes, dejar de liderar por inercia, ¿no? Dejar las actitudes defensivas que siempre has llevado a cabo, ¿no? Si eres un líder de esas características, que te hacen contestar muchas veces de forma automática porque ese es tu patrón y lo haces con ese impulso, ¿no? Liderar desde el desgaste, liderar desde el cansancio, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se pretende. Liderar con intención, con conciencia. Es ser consciente y preguntarte a ti mismo, ¿qué mensaje estoy mandando con esta forma de responder? ¿O qué cultura estoy tratando de generar en mi equipo amparando este silencio, amparando este conflicto? ¿Qué mensaje estoy mandando a mis equipos cuando priorizo A sobre B? ¿No? Es decir, es esta parte de no es mindfulness ni nada, ni mucho ni menos que pueda confundirse, pero sí es como tomar conciencia de realmente que muchas veces la forma de expresarnos o el actuar con una intención determinada lo que hace es marcar el patrón de la cultura que yo quiero desarrollar en una empresa, ¿no? A eso me estoy refiriendo. De acuerdo. Oye, en Lidera en la vida real, 25 situaciones y 75 prácticas concretas para liderar equipos en la vida real, propones planes de 30 y 90 días a manera como incluso para la creación de hábitos en el liderazgo. ¿Por qué estos tiempos y qué transformación buscan en este proceso de 30 y 90 días? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta, porque tiene que ver con que el liderazgo
si lo vemos como un hábito, es algo que se puede llegar a cambiar cuando realmente tú lo integras dentro de ti, ¿no? Entonces, científicamente en 30 días tú puedes instalar una disciplina y es un tiempo más o menos suficiente para ver patrones. Y luego, si nos vamos un poquito más allá, a 90 días aproximadamente, lo que tú puedes hacer ya es consolidar ese hábito y es ajustar, ¿no? Ya no es intentar, como decíamos al principio, ponerle esa intención, sino que se vuelve algo rutinario, que se vuelve algo estable, ¿no? Entonces es algo ya que ha pasado de ser esa intención de la que hablábamos antes, ¿va? A una transformación que ya no es improvisación, es algo más consistente, porque tú ya lo has convertido en algo un poquito más profundo, en un hábito. Claro. Oye, Vega, una de las características principales que tiene tu libro, y que es algo que me encantó mucho, es que no es un libro para leerse de corrido, de la página uno a la página hasta el fin. Eh, Creo que el libro es para abrirlo cuando algo ya se rompió, cuando algo ya duele. Y quería preguntarte si esa fue la intención desde un principio. Pues fíjate que sí, totalmente, porque yo lo que pretendía es que cuando tengas un caso, que sea un pain, un dolor, y tengas un problema gestionando ese equipo, que acudas al libro y digas, mira, esto me pasó, esta situación real, este conflicto, o por qué el equipo no se está comunicando ahora. Es decir, no es tanto como para escribir no traté de escribir el ideal del liderazgo, porque para eso ya hay muchos libros, ¿no? Que te explican tipos de liderazgo, adaptativo, transformacional, tal, el que más te guste. No, esto es otra cosa, en este momento esto ya me está costando y me cuesta por A, B y C, entonces necesito intervenir. Voy a ver si a través de la lectura de este caso me inspiro para aplicarlo en determinadas circunstancias a mi equipo. Claro, yo lo veo como un libro que tenemos que tener, como un manual que tenemos que tener en el cajón del escritorio y recurrir a él seguido cuando sucedan estas cosas, ¿no? Un libro que seguramente se maltratará mucho por el uso, pero creo que estarás muy contenta justamente de que eso suceda, eh, o que el Kindle estará muy rayada la pantalla quizás, Totalmente, sí. pero vale mucho la pena. Oye, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo una situación y no sabe por dónde empezar? Alguien que quizás incluso lo acaban de decir, oye, tenemos este proyecto, tú te vas a hacer cargo de 5 personas, 10, 20, 50, o te acabamos de ascender a esta gerencia, a esta dirección. ¿Qué le dirías a esta Pues persona que está mira, viviendo? qué bonito. Le diría que respirara muy profundamente, felicitarle porque se enfrenta a un proceso y a un periodo maravilloso. Para empezar, que nombre exactamente si trae algún problema, que lo nombre, ¿no? Por ejemplo, ay, qué problema tengo, no están claras las prioridades o en el equipo no hay confianza, pues nómbralo. Y entonces que elija una primera intervención pequeña, pero que sume, ¿no? Que sea relevante. Entonces, tal vez generar esa conversación pendiente o trabajar para que se genere cierto nivel de acuerdo. Em, Cuando tú estás rebasado, ¿no? O desgastado, muchas veces lo peor es querer comenzar a resolver todo y arreglar todo, ¿no? Entonces, yo creo que otro consejo que le podría dar es que identifique esa situación que pueda ser el punto de palanca para que cambie el resto del contexto, ¿no? Porque normalmente un pequeño cambio lo que hace es transformar de forma maravillosa, es como un poco efecto mariposa. Cuando generamos un pequeño movimiento, transformamos y el alcance pues puede ser un poquito más grande de lo que nosotros nos pensamos. Excelente mensaje, Vega. Y ahora quiero, para ya cerrar esta entrevista, sin duda la entrevista más especial que hemos tenido
responsabilidad social con tenedores y espero que todos nuestros invitados y amigos que han participado no se molesten por ello, porque han sido muy especiales también las suyas, pero esta sin duda destaca. Quiero que nos puedas dar un mensaje para ese líder que quizás hoy se encuentra rebasado por su rol. Pues mira, que no está solo, ¿eh? Que no necesita volverse duro para sobrevivir. Hay un cuento que a mí me gusta mucho, que si me das un espacio de pues unos momentos te lo voy a contar. Sí, Es adelante. un abuelo que le explica a su hijo precisamente la necesidad o la importancia de no volverse duro para sobrevivir. Y entonces, para explicarle esa metáfora, le dice que ponga a hervir café, que ponga a hervir huevo y que ponga a hervir, me parece que fue zanahoria, no estoy muy segura, sí, zanahoria. Entonces, una vez hervidos, le dice cómo se enfrentó la zanahoria a ese calor, ¿no? Y cuál fue el resultado, el inicio y el final después de ser hervida. Entonces el nieto le dice, pues entró en una circunstancia de forma dura, ¿no? En el agua de forma dura y al final del día terminó blandito. ¿Y cómo lo hizo el huevo? Pues en unas condiciones justamente contrarias. ¿Y cómo lo hace el café? Cuando se pone a hervir café, el café entra de una forma determinada, ¿no? Entra duro, pero sale dando algo mejor, que es pues el adorado café que todos bebemos. Y esa es un poco la metáfora. Cuando tienes un problema, los conflictos, no hace falta que entres como la zanahoria, ¿no? No necesitas, o como el huevo, no necesitas volverte duro para sobrevivir, necesitas ser café, ¿no? Necesitas dar algo más. Y eso es un poco el mensaje, que no necesitamos demostrar nuestra valía pues siendo duros, al contrario, necesitamos demostrar lo que somos convirtiéndonos en mejores personas. Y a nivel práctico, ¿cómo se puede llevar esto al liderazgo? Pues no cargar a los equipos, ayudarlos a desatorarse, darles claridad, tener tú mismo claridad, porque tener muchas veces claridad baja la ansiedad. La claridad también disminuye los conflictos y te abre como muchísimas posibilidades. Y entonces yo creo que uno de los primeros actos del líder que quiere ser café, el primer acto del liderazgo, del líder que quiere transformar, es: esto está pasando, lo vamos a abordar. Y lo vamos a abordar con claridad. Ese pudiera ser el mensaje. Es excelente mensaje, Vega. Bueno, y por último, Vega, ¿dónde podemos encontrar el libro y dónde podemos encontrarte más a ti? Ahí digo, aparte de responsabilidad social con tenedores en el sitio Pues web, mira, ¿dónde te encontramos? claro que sí. El libro está disponible en Amazon. Por el momento solo tengo la versión digital y estoy en proceso de generar la física. Ya me han preguntado, entonces espero en los próximos meses ya tenerla. Pero ahí lo pueden buscar, Lidera en la vida real, y encuentran la edición más vigente. Y luego, pues a mí me pueden encontrar en nuestro podcast, en Responsabilidad Social con Tenedores, en nuestra página web, en nuestra página de LinkedIn, y luego pues a nivel personal también en LinkedIn, ahí pueden ubicarme perfectamente. Y en Instagram también. Perfecto, Vega. Y preguntarte ya, ahora sí, por último, bueno, para decirle a nuestros oyentes que lidera en la vida real 25 situaciones y 75 prácticas concretas para liderar equipos en la vida real, por Vega Santos, de su primer libro, y está disponible, como ya dijo, en Amazon, versión digital, y el enlace va a estar, el enlace al libro estará en la descripción de este episodio. Pero por último, cuéntanos cómo ha sido la recepción de la gente que ya leyó el libro. Digo, nuestros oyentes ya se habrán dado cuenta de que yo estoy muy entusiasmado por él. Sí. Este, pero, ¿cómo ha sido? ¿Cómo te has sentido? Pues mira, ha sido muy buena.
porque yo creo que la gente se lo está tomando como lo que es, como una guía a la que pueden acudir para identificarse, ver, ay madre, estoy en esta situación o no estoy en esta otra, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramienta tengo? ¿Qué práctica puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? En el libro se responde mucho por qué, para qué herramienta. No es nada filosófico, no es nada académico, ya te digo, es una guía, es súper práctica, es lo que yo he tratado de hacer. Y pues la gente se lo está tomando desde ese punto de vista. Ya me han escrito y me han dicho, mira, a mí esto me ha gustado, esto me ha impactado. Y la verdad que estoy muy contenta, César, por la acogida, y pues me lleva a seguir trabajando mucho más en este tema, a seguir aprendiendo y a seguir creando y generando más valor, pues escribiendo otros libros que espero que sigan impactando a muchas personas. Claro que sí, Vega. Oye, y ya, ahora sí, por último, lo que se viene para el podcast, híjoles. Está muy bien lo que se viene para el podcast, entonces decirle a nuestros oyentes que se mantengan ahí muy atentos, porque pues estaremos haciendo publicaciones y dando información que les va a encantar y sobre todo que les va a ser de mucha utilidad, porque fíjate, hemos dado mucha información, tú y yo durante todo este tiempo hemos creado y hemos generado mucho valor, pero queremos que ese valor tenga una aplicación muy práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que gira en torno a nuestro nuevo año 2026. Bien, perfecto, Vega. Pues te agradezco mucho el tiempo, el espacio y la disposición. Muchas felicidades y mucho éxito con el lanzamiento de tu primer libro. Y pues bueno, amigos, yo creo que es una oportunidad perfecta justamente para poder saber liderar, que es súper importante en estos tiempos, y que nadie nos enseña o estamos acostumbrados a que todo sea improvisado y así no funcionan las cosas. Y Vega Santos nos está dando una guía práctica, con herramientas, con ejercicios, con un proceso para poder saber liderar en la vida real. Así que muchas gracias, Vega, y a ti, amigo, gracias siguiente. A ti. Un abrazo. Exacto, abrazos. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social con Tenedores. Gracias por acompañarnos. Si este contenido te aportó valor, te invitamos a dejarnos tus comentarios y a calificarnos con 5 estrellas en la plataforma donde nos estás escuchando. Eso nos ayuda a que este podcast llegue a más personas y a más empresas. Recuerda que puedes escuchar todos nuestros episodios y encontrar más contenido en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, donde también encontrarás artículos y reflexiones en nuestro blog. Si este tema de liderazgo te resonó, te invitamos a leer Liderar en la Vida Real, el primer libro de Vega Santos, disponible en Amazon. Es una guía práctica para quienes hoy lideran o están por hacerlo y buscan hacerlo mejor y sin improvisar. Síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, en Instagram y en LinkedIn como Responsabilidad Social con Tenedores. Y no olvides estar atento a las novedades que vienen para el podcast. Estamos preparando nuevos contenidos y cambios pensados para llevar la responsabilidad social y el liderazgo a la vida real. Nos escuchamos en el próximo episodio.